a la que se sumarán las hermanitas Álvarez, y cuántos agradecemos a Dios por cada una de ellas. Y porque creo que muy pronto también se va a sumar la amiguita Margarita que toca el cello, descubríamos anoche, y qué lindo que Dios está formando o ampliando el grupo de señoritas y jovencitas de nuestra iglesia que han decidido dedicar estos talentos para alabar al Señor. Cuántos alabamos el nombre de Dios por estos talentos dedicados al Señor, y cuánto le deseamos también a nuestra hermana Sara las mayores bendiciones de Dios al comenzar sus estudios en la Universidad de Montemorelos. Así que vamos a estar orando. Pastor Héctor y sus primos que están con nosotros hoy han estado toda la semana. Estamos sumamente agradecidos por ustedes, por el tiempo que nos han brindado esta semana. Y cuántos queremos también enviarle al pastor, o más bien con el pastor y con su hija, saludos al resto de la familia, a las otras damas de la familia, su esposa y las otras hijas, y agradecerles porque nos los prestaron esta semana también para estar con nosotros. Muy bienvenido, pastor, y ha sido un verdadero gozo poder compartir juntos esta semana con las promesas y la palabra del Señor. Bienvenido. Feliz sábado, los saluda la hermana Angélica Caballero y la hermana Janine Setle. Les damos la bienvenida hoy sábado, hermana, que es un día tan maravilloso y tan especial porque tenemos 2 bautizos. Sí, qué bonito, qué hermoso que 2 almas se están uniendo y aceptando al Señor como su Salvador. Y no solo eso, hermana, son 2 pequeñitas. Sí, 2 niñitas. Les damos las gracias por estar en contacto con nosotros. Nos están viendo, por los que nos están viendo por YouTube, el último mensaje, y los que nos están viendo también por Facebook Live. También, hermana, tenemos las 24 horas radio por MixLR y Tuner Radio. 24 horas. Eso no se tiene. Sí. A no ser que se apague la luz o se vaya el internet, pero por voluntad de Dios no se detiene. Las 24 horas hay temas, hay predicaciones, hay música. Qué bonito. Música que nos ayuda para alabar a Dios, como lo que acaba de hacer usted. Sí, fíjese que yo no sabía que tuviera un gran don, ¿eh? Pero eso lo hablamos más a rato, ¿verdad? Sí, ahorita les damos las gracias, hermana, el pastor que nos ha dado la campaña. El pastor Héctor Hernández, qué bendición nos ha traído a nuestra iglesia, y a todos ustedes que están
escuchando por las redes sociales. Hoy día es el último tema, es Cristo en el Antiguo Testamento. Qué pena que se va a acabar hoy día esta campaña, pero hoy día empezamos otra campaña en la Iglesia Central en Ohio por el pastor Roberto Pinto, que nos trae la campaña que se titula El maravilloso mundo de la Biblia, del 12-19 a las 7:30 en 1226 Shady Lane Road, Columbus, Ohio, 43227. Qué maravilla que aunque se termine hoy la campaña, aquí hay otras iglesias que hay predicaciones, hay temas, y no solo para la beneficación de nosotros, sino para cada alma que Cristo Jesús quiere que se salve, ¿verdad? Sí. Bueno, hermana, ¿qué tal si no nos despedimos, pero pasamos al santuario para escuchar el tema del pastor? Pasemos. Hermano Byron, al santuario, por favor. ¿Es hacia la derecha o hacia la izquierda? Muy fácil, muy simple. Y mientras ellos, muy emocionados, le decían a las hormigas, casi como queriéndose meter dentro de ellas, y en el diálogo que ellas tenían para decirles, es muy sencillo, es solo un poco a la derecha o un poco a la izquierda. Pero saben, las hormigas no hacían caso. Finalmente algo sucedió porque encontraron el hilo y todas siguieron, dice mi compañero, la ruta. Lograron cortar vuelta al palito y continuar. ¿Saben? Cuando el pastor estaba tomando la lección y la reflexión con sus hijos, el pastor le dijo que el asunto era este. Las hormigas no podían entenderles a ellos, a menos que ellos se hubieran hecho hormigas. Porque ellos estaban como asombrados. ¿Por qué las hormigas no podían entender lo que ellos les decían? Simple. Porque ellas no hablan como ustedes. Dice. Para que ellas les entendieran, ustedes deben o hacerse hormigas o hablar el lenguaje de las hormigas. Saben, hermanos, eso es lo que hizo Cristo. Justamente eso hizo. Si Él se hubiera presentado en la forma divina, si Cristo nos hubiera hablado en la forma divina, no habríamos entendido. Tuvo que venir para que nosotros comprendiéramos su propósito y su amor, pero no solo tuvo que venir, nos habló en nuestro lenguaje. Por eso las parábolas pasaba de lo conocido a lo desconocido, así nuestro Señor Jesús. Y saben, sin embargo, nuestro Señor Jesús ha estado con nosotros todo el tiempo. Y quiero que esta mañana podamos visualizar a Dios a través de todo el Antiguo Testamento y después con el Nuevo Testamento. Dios a través de toda la historia bíblica. Y vamos a seleccionar los pasajes más prominentes en la enseñanza de lo que esta mañana queremos compartir. Quiero comenzar con una pregunta. Porque según San Juan 1:18, que me gustaría que lo leyéramos, San Juan 1:18 es uno de dos textos que la Biblia usa, donde habla de forma contundente en relación a este tópico. Dice San Juan 1:18, a Dios, ¿qué cosa, hermanos? Nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién ha visto a Dios? Dice. Nadie. ¿Cuándo lo vio? Pues jamás. Si nadie lo ha visto, pues jamás. Pero ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 4 y verso 12. El mismo escritor del Evangelio es el mismo escritor de estas epístolas o estas cartas. Y en la primera carta, en el capítulo 4, en el verso 12, vuelve a tocar el tema y dice el apóstol Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, hermanos, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Pero ahora vayamos al Antiguo Testamento. ¿Usted cree que nadie ha visto a Dios, hermanos? Porque la Biblia lo dice, tenemos que creerlo, ¿verdad? No hay forma de verlo diferente. Es contundente la Biblia, dice a Dios, nadie lo ha visto jamás. Pero vamos al libro de Isaías en el capítulo 6 y vamos a tratar entonces
de contestar la pregunta, si nadie ha visto a Dios jamás, ¿a quiénes vieron los patriarcas y profetas? ¿A quién vieron? Isaías capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, está hablando Isaías, el profeta, vi, fíjese lo que está diciendo. ¿Qué dice Isaías? Vi yo. ¿A quién vio, hermanos? Al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Estaba viendo ¿dónde, hermanos? ¿En el lugar santo o el lugar santísimo? En el lugar santísimo. En el trono de Dios. Bueno, eso lo aprendimos esta semana. Pues él vio y dice, y sus faldas llenaban el templo. Y dice el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y dice el 3, y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo. ¿Quién, hermanos? ¿A quién vio Isaías entonces? A Jehová de los ejércitos. Eso es lo que está diciendo el pasaje, ¿no es cierto? Y luego dice, toda la tierra estaba llena de su gloria. Y finalmente en el versículo 5 dice, entonces dije yo, ay de mí que soy muerto, ¿por qué creía que iba a morir Isaías? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ¿qué dice por adelante, hermanos? Oh, ¿han visto mis ojos a quién, hermanos? A Jehová el rey, o al rey, perdón, Jehová de los ejércitos. Según Isaías, él vio a Jehová. Así, tan como lo estamos leyendo, hermanos. Isaías dice que vio a Jehová. Ahora, hermanos, pero si nadie ha visto a Dios, ¿cómo es que Isaías pudo ver a Jehová? En visión, pero lo vio. Pero ahora vamos, esa es una muy buena respuesta, lo vio en visión. Pero ahora vamos al libro de Génesis, capítulo 18. Génesis, capítulo 18. Isaías estaba tan impresionado, tan temeroso, porque sus ojos habían visto a Dios. En el capítulo 18 de Génesis, voy a leer los versículos primero del 1 al 6, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, hablando de Jehová, ¿a quién, hermanos? A Abraham o Abraham. Dice que se le apareció. ¿Quién? Jehová. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos Abraham y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Por qué se postró en tierra? Porque sabía que era Jehová. Y luego dice adelante, y dijo, Señor, ahora se dirigió a Jehová, al que estaba viendo, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos le dijeron, haz así como tú has dicho. Y ahora vamos a leer el versículo 7. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Ahora, hermanos, dice, y comieron, ¿verdad? Ya nos dice más adelante en el verso 8. Y entonces le preguntaron por Sara. Y en el versículo 13
dice que Jehová, ¿quién? Jehová le habló a Abraham y le dijo, porque ahí estaba, había comido allí. ¿Quién, hermanos, dice? Jehová. Y le pregunta, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y en el 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Así que queda claro que el que estaba hablando, ¿quién era? Era Dios, Jehová. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y en el versículo 15, como todo esposo, ¿verdad? Que se sintió pues mal recomendado porque hubiera pasado quizás con la esposa también, pero Abraham se sintió como todo esposo se pudo haber sentido, ¿verdad? Mal recomendado por la esposa porque pues dudó y se rió. Y entonces dice que le dijo, ¿por qué te has reído? Y Sara le dijo, no me reí, porque tuvo miedo, dice, que no dijo la verdad. No me reí, le dijo. Y él le dijo, no es así, sí te reíste, le dijo. Ya casi me los imagino, ¿verdad? En el diálogo conyugal allí. No, sí te reíste, le dijo. Pero dice que Dios le había dicho que al tiempo iba a volver para que ella supiera que era real lo que Dios se había dicho. ¿Cuándo era el tiempo, hermanos? 9 meses después. Vamos al capítulo 19 ahora de Génesis y vamos a leer los versículos 26 y 27. Génesis 19, 26 y 27. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado, ¿qué cosa dice? Delante de Jehová. O sea, estaba allí, ¿sí o no? Platicó con él, comió con él. Y en el capítulo 21, hermanos, en el verso 1, visitó, ¿quién, hermanos? Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo. ¿En qué tiempo, hermanos? En su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Hermanos, ¿a quién vio Abraham, dice la Escritura? A Jehová. Pero vamos al libro de... Durante toda esta semana estuvimos diciendo que sin el Nuevo Testamento no habríamos entendido muchas cosas del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Vamos a San Juan capítulo 8. Resulta que Jesucristo tuvo un diálogo en San Juan capítulo 8 y vamos a leer el versículo 55 en delante. San Juan 8. Resulta que Jesús tuvo un diálogo con los judíos. Y saben que los judíos habían traído un gran conflicto con Cristo, porque Cristo había tenido la osadía, decíamos anoche, de presentarse como el Hijo del Hombre, y el único Hijo del Hombre que ellos sabían que existía, o que la Biblia mencionaba, era el de Daniel 7:13, y ellos estaban seguros que Jesús entonces estaba pronunciando a sí mismo como el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios encarnado. Y ellos no lo aceptaban. Y dice el versículo 55, en el diálogo que Jesús tuvo con ellos, Jesús les dice así deliberadamente, pero vosotros no le conocéis. Hablando del Padre, dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, yo sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Jesús le estaba hablando a los judíos. Y le estaba diciendo, yo conozco al Padre y lo conozco. Si yo no lo conociera, yo sería mentiroso como ustedes. Lo conozco. Pero no solo eso, sino que dice el 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, andas por los 30. ¿Y tú has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo ya existía. ¿A quién vio entonces Abraham? ¿A Cristo? ¿Vio a Cristo? ¿Y sabe cuál es lo curioso de todo esto? Que se presentó como Jehová. Porque muchas veces hemos dicho que Jehová
es el nombre del Padre. Pero no relacionamos a Jesús con el nombre de Jehová. ¿Saben a quién vio Isaías? A Cristo. ¿Va conmigo? Porque Jesús lo aclaró y le dijo, Abraham vio mi día, ¿lo vio? Pero si tú todavía no tienes ni 50 años, sí. No es que yo vi a Abraham, Abraham me vio a mí. Y yo soy antes que Abraham. Vaya, ¿es contundente o no es contundente? Hermanos, déjenme continuar con el pensamiento. En Génesis capítulo 32, qué bueno que el Nuevo Testamento nos aclara por boca de Jesús mismo que quien había tenido el diálogo con Abraham había sido Él. Él es el que se presentó, Él es el que comió con Él. Y la razón es simple, hermanos. La leímos nosotros en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. La razón es simple. Porque Cristo, cuando estaba en la forma de Dios, dice, no tuvo eso como cosa que aferrarse. Y decíamos que la forma de Dios es espíritu, lo decíamos hace 8 días. Y Cristo era espíritu. Estaba en la forma de Dios, igual dice a Dios. Pero no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a nosotros. No igual, semejante, porque Él nunca dejó de ser Dios. Cristo es el único, escuche lo que voy a decir, de la deidad que se ha revelado en forma humana. Por eso Jehová, presentándose en forma humana, no era otro más que Cristo, porque es el único que tomó la forma humana de la deidad. ¿Saben? Usted y yo no podemos entender muchas cosas. Grande es el misterio de la salvación, dice en 1 Timoteo 3:16. Y el misterio radica, la grandeza de ese misterio, lo grande de este misterio, es que Dios se mostró en carne, siendo espíritu. Eso es lo que dice el texto, ¿no es cierto? Y saben, hermanos, Cristo es el único que se mostró en carne. Porque dice en San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, o la palabra. Y la palabra estaba con Dios, dice. Y la palabra era Dios. ¿Y qué dice el verso 14? Y la palabra se hizo carne. ¿Quién era la palabra? Cristo. El que creó todas las cosas. El mismo que dice Génesis 1:1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, ¿quién dialogó con Abraham? Cristo. Cristo lo dijo. Abraham vio mi día, me vio. No yo a él a mí. Que eso era lo más complejo. Y en Génesis capítulo 32, ahora hermanos, Génesis capítulo 32, nosotros encontramos en el versículo 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. ¿En cuándo se dio este incidente, hermanos? Previo al encuentro de Esaú, ¿se acuerda? Que estaba volviendo Jacob, y bueno, y él estaba nervioso porque escuchó que Esaú venía al encuentro y él pensó, pues no creo que Esaú venga en son de paz con todo lo que hice. Seguramente Esaú no ha olvidado lo que yo le hice. Así que estaba temeroso Jacob. Y Jacob dice que se topó ahí cruzando un arroyuelo. Dice, le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón con el que estaba luchando le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó, dice, aquel nombre Peniel. ¿Por qué le llamó Peniel, hermanos? Porque vio a Dios cara a cara. ¿Así lo dice la Biblia, sí o no? Y fue librada mi alma, dice,
porque ellos estaban convencidos que el que veía a Dios moriría. Por eso Isaías dijo, pobre de mí, estoy muerto, porque mis ojos han visto a Dios. ¿Y quién puede ver a Dios y vivir? ¿Nadie? Pues Jacob también lo pensaba, y Jacob en algún momento dijo, bueno, pues yo estuve con Dios, Él me bendijo, peleé con Él. No lo quise soltar hasta que me bendijera. Lo vi cara a cara y mi alma fue librada. Cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Concluye la historia. Pues hermanos, aquella ocasión, cuando él vio cara a cara a Dios, había visto a Jesucristo, el único de la deidad que había tomado la forma humana, que se hizo semejante a nosotros por amor. ¿Saben, hermanos? En verdad que es grande el amor de Dios. Es muy grande porque Él cambió su propia naturaleza. Cambió su naturaleza para poder estar con nosotros, para hablar nuestro lenguaje, para experimentar el dolor como nosotros, para sufrir como nosotros y para mostrarnos que es posible ser fieles al Padre y esperar en Él, aguardando la bienaventurada esperanza de la manifestación gloriosa del mismo para nosotros. En el capítulo 33, hermanos, en el versículo 11, Génesis 33, 11, perdón, es en Éxodo 33, no es Génesis, ahora me voy a pasar a otro libro. Dice Éxodo 33, 11, y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo, hermanos? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y ahora vamos a ver en el versículo 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Y dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Y dice el 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora, ¿por qué Abraham pudo ver el rostro de Jehová y Moisés no en esta ocasión? Porque el que pudo haber visto es a Cristo. Porque él quería ver la gloria. Quería ver a Dios como Dios. Y dijo, eso no es posible. Pero le deja ver sus espaldas. No podemos limitar a Dios a la forma humana. Él es espíritu. ¿Está conmigo? Así que Moisés pudo ver a Cristo en su calidad divina, pero no su rostro. Vamos a mirar algunos aspectos interesantes de Cristo, hermanos. Porque Cristo es Dios. Saben, cuando las personas nos dicen que el único nombre que debiéramos pronunciar para dirigirnos a Dios es Jehová, yo digo, no pasa nada, porque Jehová es Cristo. Punto. Eso es lo que estamos viendo ahora. A veces nosotros no comprendemos nuestra dimensión de la deidad, no la podemos comprender. A veces nos comportamos tan humanos como lo fue Felipe. ¿Se acuerda Felipe en San Juan 14, 8? Jesús, muéstranos al Padre. Nosotros vemos que te arrodillas y hablas con alguien. Pues es el Padre. Muéstranoslo. Queremos conocerlo, queremos verlo. Queremos saber más de Él físicamente. Quizás, creo que eso es lo que quería decir Felipe. Y Jesús le dice así como con cierta compasión. Ay, Felipe, pues hace tanto tiempo que estoy yo con ustedes. ¿No te has dado cuenta? El que me ha visto a mí, ya vio al Padre. Por eso decíamos que San Juan 10
del 31 en delante, los judíos querían apedrear a Jesús y Él les pregunta, ¿por qué cosa buena me apedrean? Y les dijeron, por ninguna buena obra te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces pasar por Dios. Jesús nunca negó su deidad. Jesús es Dios. Es el Dios que ha estado a través de toda la historia humana con nosotros. Él es el que se vino a presentar, Él se humanizó. Se autolimitó, dice el libro de las creencias adventistas. Él se autolimitó, nadie lo limitó, porque la vida nadie se la quitó, según San Juan 10:17. Él la puso, porque tiene el poder para ponerla, pero también para volverla a tomar. ¿Saben? Jesucristo siempre ha estado con el ser humano. Es la deidad que se encarnó, que dejó. Es para que nosotros podamos ver. Pero mire lo que dice Colosenses 15. Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15 nosotros leemos lo siguiente respecto de Cristo. Si bien es cierto, nadie ha visto a Dios, es decir, la gloria de Dios como es el Padre. Pero mire lo que dice el 15, hablando de Cristo. Cristo es la imagen de ¿quién, hermanos? Del Dios invisible. La forma en que el Dios invisible se ha presentado a nosotros es en la persona de Cristo Jesús. Por eso Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué te preguntas, muéstranos al Padre? ¿O por qué me preguntas, muéstranos o me pides, muéstranos al Padre? Si tú me estás viendo a mí, has visto al Padre. Porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué una imagen? Porque Él se presentó como humano, hecho semejante a nosotros, no en la forma ni en la igualdad divina, sino que Él se presentó humillado, despojado de esa deidad, hecho semejante a nosotros, pero jamás ha perdido su deidad. Y Cristo estuvo con nosotros. Y podemos decir que se cumplió es el asunto que Mateo mencionaba, y ponle por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque Dios siempre ha estado con nosotros, nunca nos ha abandonado. En toda la historia del Antiguo Testamento, Dios se mostró, sí, en la persona de Jesucristo. Y saben, hermanos, en San Mateo capítulo 4, en una ocasión, ustedes recordarán esa ocasión cuando Satanás se le aparece a Cristo después de los 40 días de ayuno, y dice el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras, le dijo Satanás a Jesús. Y entonces Jesús, dice el 10, que le contesta, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, Jesús estaba reconociendo que el único que merecía la adoración era, y el servicio de la hueste angelical era Dios. Es el único. Pero mire cómo dice el versículo 11, Satanás se fue. Y dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y aquí ¿quiénes vinieron? Los ángeles y le servían. Qué curioso lo que dice Mateo. Parece que no tiene mucho significado el versículo, pero tiene gran significado. Porque acababa de decir Cristo que solo se servía al Padre. Solo se le podía adorar a Él. Miren lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 6. Hebreos 1:6. Usted conoce este pasaje, cuando Jesús se presenta ante el Padre, ¿verdad? Y entonces ha cumplido y se presenta ante y el Padre hace una declaración importante. Y dice el verso 6 que otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle, ¿quiénes? Todos los ángeles de Dios. Así que el Padre está pidiendo que los ángeles le adoren. Y en San Mateo 4 nos dice que los ángeles también le servían. Pero en el mismo versículo Jesús le había dicho a Satanás que solo a Dios se le podía adorar y servir. Hermanos, en San Juan 17, que es un pasaje un poco que ha sido usado para cuestionar la deidad de Cristo, porque en San Juan 17 Cristo hace una declaración muy evidente y dice la palabra de Dios en los versículos 1 al 5,
Entonces estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pareciera ser que aquí Jesús reconoce al Padre como el único Dios verdadero. Y muchos cuestionan eso. Pero ¿saben quién es el Dios verdadero? Pues miren, San Juan lo vuelve a explicar en Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 20. San Juan, Primera de Juan 5:20, miren lo que dice la palabra de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿De quién está hablando Juan? De Cristo. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Wow! Vaya, más claro no puede ser. ¿Quién es el único Dios verdadero, dice Juan? Pues Cristo. Pero Cristo dice que el Padre, porque el Padre y Él son lo mismo. Hermanos, tenemos otros pasajes en la Escritura que nos muestran lo mismo, como Judas, versículo 4, o Apocalipsis 3:7, que nos hablan del Dios verdadero, o Isaías 48, que es un libro que nos habla de Dios, el Padre, con los títulos que tiene el Hijo. Y hermanos, finalmente quiero decirles que Cristo vino a estar con nosotros para cumplir una misión. Se presentó ante nosotros, porque dice Filipenses 2:8, que estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vino a morir. Y Cristo era necesario que se humanizara para tener la posibilidad de morir, porque como decíamos hace 8 días, una de las virtudes de Dios es que es inmortal. Y en la condición en la cual estaba Cristo no podía morir. La única forma era tomando nuestra semejanza. Y estando en nuestra condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tan grande ha sido el amor de Dios, que cambió su naturaleza. ¿Y sabe cuál es lo lindo de todo esto? Que Dios ha decidido conservar su naturaleza para siempre con nosotros. Por eso en Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis capítulo 21, en el verso 3, cuando Juan ve descender la santa ciudad, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Saben? Cuando la Biblia dice que Dios va a estar para siempre con nosotros, lo va a estar en la persona del Hijo. Porque al Hijo lo podremos ver toda la eternidad por una razón. Porque Él ha decidido mantenerse autolimitado. Ha decidido mantenerse en la forma humana. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3. No es que está limitado, Él se ha autolimitado. Él ha decidido estar en esa forma para poder establecer su trono con nosotros por toda la eternidad en la tierra renovada. Y sabe, dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en Texas. Eso dice, hermanos. No, eso no dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. ¿Qué cosa transformará? El cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué lindo, hermanos. No solo Él decidió ponerse a un nivel más bajo por amor a nosotros, sino que nos ha elevado a nosotros para estar siempre con Él. Y cuando nosotros iremos de mes en mes, como dice Isaías, y de sábado a sábado a adorarle, es porque veremos a Cristo
Y ahí estaremos, Él estará presente y podremos arrodillarnos, adorarle tal cual es Él. Lo veremos cara a cara, tal cual es Él, dice Primera de Juan 2. Qué lindo, ¿no es cierto? Pues Cristo vino a morir por eso. Está intercediendo por usted y por mí. Y como anoche decíamos, comenzó un juicio que está hecho a nuestro favor. ¿Y sabe cuál es el propósito del juicio que yo no dije anoche? Hoy quiero reiterarlo. El propósito del juicio es la purificación del santuario. ¿Qué significa eso? Que Cristo no solo le perdona a usted de todos los pecados y le hace limpio y a mí igual, sino que un día Dios quitará el pecado del universo. El propósito del juicio, de la tercera parte de la sección del santuario, nos enseña que un día el pecado será quitado del universo y será condenado el único autor, porque Cristo se hizo pecado por amor a nosotros, pero Él no es el autor del pecado. Y un día morirá por toda la eternidad el autor del pecado, Él y tristemente sus ángeles y todos aquellos los que le han seguido. Esta mañana, ¿no le gustaría darle honra y gloria a Dios porque siempre ha estado con nosotros? ¿No le gustaría esta mañana reconsagrarse al Señor? ¿No le gustaría esta mañana, si no lo ha hecho, aceptar a Cristo como Salvador, como estas dos pequeñas han decidido hacerlo, como Esther y Jocelyn? Porque hay un tiempo para aceptar a Dios. Es el tiempo de la gracia. Y hoy estamos en ese tiempo de gracia. Si hay una oportunidad concreta, hermanos, para buscar a Dios, es ahora. No posterguemos. Aceptemos a Cristo como Salvador. Entreguémosle la vida. Él lo dio todo por nosotros, hizo todo por nosotros. ¿Por qué no hacerlo nosotros por Él? ¿Le gustaría esta mañana hacerlo? Que Dios les bendiga, hermanos. Esta mañana vamos a invitar a otras señoritas que van a tener un especial para gloria de Dios. Y después de ese especial vamos a tener una oración y vamos a acompañar a Jocelyn y Esther para que vayamos ahí al Faith Hall, ahí, ¿sí? Que vayamos aquí al salón contiguo para que podamos participar de la ceremonia bautismal. Y allí mismo nos quedaremos para celebrar y convivir juntos. ¿Les parece, hermanos? Pues vamos a escuchar la alabanza, si están listos o listas. No sé si por ahí alguien les pueda informar a las hermanitas que iban a cantar, que este es su tiempo. Y ¿sí? ¿Están listas? Y después del canto, hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Hermanos, aprovecho para decirles que alabo al Señor por la experiencia de poder haber venido a compartir con ustedes. Porque cada vez que nosotros compartimos, también estamos aprendiendo y enriqueciéndonos al estudiar para prepararnos para compartir. Y para mí mismo ha sido una experiencia extraordinaria de aprendizaje. Gloria al Señor. Se hemos gozado. Vamos a escuchar la alabanza entonces. Creo que están listas.
Muchísimas gracias al pastor Héctor Hernández que nos dio el hermoso tema de Cristo en el Antiguo Testamento. Les damos las gracias a todos y cada uno de ustedes. No se vayan porque tenemos otro hermoso especial a cargo de las hermanas Álvarez y algunas hermanas también. Les damos las gracias a todos y cada uno de ustedes. El último mensaje les agradece. Y empezamos el especial, hermano Bayro. Linda alabanza, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Una iglesia con gran talento. Vamos a colocarnos en pie, hermanos. Vamos a orar para cerrar esta sección y entonces nos moveremos a la sección del auditorio para el bautismo. Querido Padre y Dios, qué lindo es saber que siempre has estado con nosotros en la persona de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, la imagen del Dios invisible. Y querido Padre, es grato saber que algún día en el reino de los cielos podremos ver tu rostro a través del rostro de tu Hijo amado. Y Señor, confiamos también que algún día nos dejarás ver la eternidad. Y de esa manera, Señor, poder adorarte de mes en mes, de sábado en sábado, ya no imaginando tu rostro, ya no mirando por fe, sino cara a cara. Querido Dios, gracias por el amor tan grande que has tenido para nosotros. Gracias por esta semana extraordinaria en la que hemos podido abrir tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que nos reconsagres, que la experiencia de esta semana no haga otra cosa sino despertar más nuestro anhelo de relacionarnos contigo, de darte honra y gloria por lo que has hecho y lo que harás por nosotros. Y querido Dios, y también en esta hora queremos entregar en tus manos este bautismo. Permite que los nombres de Jocelyn y de Esther
sean anotados eternamente en el libro de la vida del Cordero. Y permite que los nombres nuestros, Señor, sean confirmados. Y si alguien necesita dar este paso para que su nombre esté allí, Señor, que tu Santo Espíritu no le deje en paz hasta que le veamos ser parte de los redimidos. Cuídanos pues, Señor. Con humildad te decimos todo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos entonces a acompañar a Jocelyn, a Esthercita, sus familias, al pastor. Gracias a todos los que han estado con nosotros, les damos las gracias. El último mensaje le da las gracias y esperamos, como les digo, esperamos que la siguiente campaña que va a pasar en Ohio, los esperamos también. Saludo a todos los que tienen la campaña en Ohio, a todos los hermanos que están por allá. Y nuevamente volvemos en unos minutos para lo del bautizo. Que Dios los bendiga. Se despide de ustedes la hermana Angélica Caballero.